sociedad actual, lamentablemente, se diluyó el valor de lo que significa autoridad. Quedó aparentemente olvidado el respeto a la autoridad. La autoridad constituye esencialmente el atributo que tiene una persona de liderar a partir de su posición jerárquica. La autoridad debe estar presente, a mi juicio, en diferentes ámbitos de la vida humana, sea en los establecimientos educativos, en las fuerzas policiales, en la justicia, en los gobiernos, en la estructura familiar. Bueno, en este presente que vivimos, que atravesamos, las órdenes provenientes de las autoridades, todos lo sabemos, son desoídas, son desobedecidas, incluso hasta son repudiadas por algunos sectores sociales con agravios, con agresiones verbales, físicas. Años atrás, los padres, los docentes, los policías eran receptores de respeto del conjunto social y actualmente se diluyeron los valores y mucha gente hace lo que se le da la gana, desconoce cuán importante es respetar el orden, las normas establecidas, la autoridad de alguien que cumple una determinada función social. Desafortunadamente, hoy en la República Argentina se han naturalizado formas que en décadas pasadas brillaban por su ausencia. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, iniciamos así, de esta forma. Estamos por televisión regional, en vivo, como lo decimos semanalmente, y el agradecimiento interminable a todos aquellos que nos siguen y nos envían mensajes a través de las redes sociales. Vamos a presentar ahora sí, sin demorar más, a quien está, en el primer turno con nosotros. El invitado es el doctor Leandro De Micheli, abogado penalista. El tema central de este bloque es el acuerdo de juicio abreviado. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Bien, es un gusto recibirte realmente y encarar este tema que me pareció muy interesante. Leí sobre todo lo que son las particularidades de este tema. ¿En qué consiste este acuerdo, digamos? Bueno, el acuerdo abreviado, es procedimiento abreviado, como se le dice, es un acuerdo que establece el Ministerio Público de la acusación, o sea, el fiscal, con el abogado defensor. ¿Cuál sería el resumen concreto? ¿Qué se está buscando con esto? Los principios de economía procesal y de no tener que ir a un juicio. Ajá. Nada más y nada menos que restar todo ese desgaste procedimental, engorroso y, por supuesto, tenemos lo más importante para el imputado. ¿Cuál es? Que no tenga una condena mayor yendo a un juicio. Ajá. Y esa condena mayor puede ser un desencadenante importante, porque puede haber una diferencia de 2, de 3, de 4, hasta de 5 años de diferencia. Por ejemplo, el caso de un robo, el caso de un hurto, si por lo general la persona es primario, se hace un acuerdo y se dice, bueno, llegamos a 3 años de acuerdo entre la Fiscalía y el abogado. Uh-huh. Entonces, el imputado queda con la condena y esa condena obviamente acepta la culpa y acepta la responsabilidad del hecho. Uh-huh. Acá está aceptando la culpa, que el hecho lo cometió, y queda con esa condena. Entonces, se le evita ir a un juicio donde después, en caso de que sea condenado, pueda tener 5, pueda tener 6 y pueda tener hasta 7 años. Recordemos, Marcelo, que el tiempo siempre que lleva en el proceso procesada la persona detenida, se cuenta, se le suma también al acuerdo. Uh-huh. En caso de que tenga 6, en caso de que tenga 7, 8 meses, se va sumando y bueno, después se saca el proporcional de la pena. Uh-huh. Pero lo que es importante es que acá evita un montón de cuestiones riesgosas, claro, para la persona. Muchos, por lo general se aceptan siempre estos acuerdos, pero por alguna cuestión que alguno no lo acepta, dice, no, si yo soy inocente, ¿por qué tengo que...? Y bueno, cuando hay elementos más o menos necesarios o pruebas que puedan demostrarlo,
no conviene hacer un acuerdo, por supuesto, porque la persona queda con la causa. Claro. ¿Y qué sucede, doctor De Micheli, cuando el imputado, por ejemplo, dice no rechaza? ¿Puede ocurrir eso, que rechace el juicio abreviado, el acuerdo? Sí, por supuesto. Es más, el juez en la audiencia pide obviamente la homologación de ese acuerdo abreviado entre las partes, y en la misma audiencia le pregunta al imputado si él habló con su abogado defensor, si entiende lo que se le está, la conducta típica, antijurídica y culpable que está teniendo la persona, y si comprendió y lo razonó y sabe que va a quedar con una condena para evitar una pena mayor, se homologa y queda con el procedimiento. Y en caso de que diga que en ese momento le tenga alguna duda o alguna cuestión que no fue comprendida o tenga alguna cuestión, el juez directamente rechaza el acuerdo, no lo homologa y bueno, se seguirán las tratativas correspondientes. Bien. Siempre recordemos que tiene que ser ese procedimiento abreviado antes del juicio, antes, por lo general, antes de la acusación por el lado del fiscal. ¿Y cuando hay varios imputados en una causa, también puede incurrir ahí el juicio abreviado? Es muy buena la pregunta, Marcelo, ¿por qué? Porque cuando hay varios imputados tenemos la dificultad de que todos quieran negociar. Negociar el acuerdo, porque no todos, en causas, por ejemplo, donde hay 16, 17, 18 imputados, convencerlos es muy complicado. Y al no poder convencerlo, por lo que no se puede realizar el acuerdo, porque la pena, estamos hablando que es una pena única y global para todos, y entonces en esos casos es muy difícil. No digo que no se pueda hacer, Sí. Yo he tenido muchos casos en el ámbito federal donde pudimos hacer acuerdos entre 5 y 6 más o menos imputados. Más de 10 nunca me ha ocurrido. Pero bueno, por lo general, hasta ese número de involucrados, en lo que respecta a mí en particular, sí lo pude hacer. Bien, está claro que la finalidad del juicio abreviado es simplificar el sistema de enjuiciamiento penal. Exacto. En eso estamos, es así. Ahora, ¿hasta cuántos años de condena permite el juicio abreviado? Decía hasta 5, yo había leído, ¿puede ser 10 años? Sí, hasta 10 años puede ser que... Hasta 10 años. Recordemos, quiero aclarar una cuestión en lo que es un juicio abreviado. Cuando la persona, por ejemplo, fue condenada a 7, 8, 9 años, el fiscal también tiene que pedir autorización al fiscal regional. Recordemos que no puede tampoco bajar mucho la pena porque necesita una autorización para que le permitan aprobar ese acuerdo. Y de esa manera sí. Sí, más o menos lo que vos decís, hasta 9, 10 años, pero por lo general no pasa de 10 años el acuerdo. Nunca. Bien. Nunca, porque una persona que está condenada por homicidio, o bien por abuso sexual y homicidio seguido de muerte, estamos hablando de una pena de perpetua o mínimo 25 años. Entonces eso no se puede acordar. Claro, porque hasta 25 años, ¿no? Claro, lo máximo, digamos. Lo máximo. Sí, porque recordemos que para otro momento lo vamos a hablar, el tema de la reclusión o prisión perpetua. Nunca se da, Nunca hablamos de la reclusión perpetua. Bueno, tenemos el caso, ¿no?, de algunos esporádicos, pero del caso de Robledo Puch, ¿no? En Sierra Chica, que está detenido hace 50 años, que está del 75. Bueno, pero es un caso muy raro porque también muchas veces a él se le otorgaba la libertad y no lo aceptaba. Pero es así, en esa cuestión del abreviado. ¿En la Argentina tenemos reclusión perpetua y no cadena perpetua como se llama en otros países, o es lo mismo? Prisión perpetua. Sí, prisión perpetua. Bien. Sí. Pero le digo que en otros países se cumple, acá no. Claro. Por buena conducta, porque... En otros países se cumple. Sí. Acá siempre en los tercios o alguna ley que más benigna siempre puede favorecer, ¿no? Días pasados leía que una persona que estudia en la cárcel también, y tiene buen comportamiento, por supuesto, tiene acceso o tiene ese beneficio de acortar el tiempo de
de prisión. ¿Eso Sí, es así? sí, es así, por supuesto. El estudiar, el trabajo, la buena conducta hacen una sumatoria de promedio para que el reo no pueda afuera poder negociar algún tipo de beneficio siempre. Ajá. De a lo mejor una ventaja domiciliaria, o bien que se le acorte la pena, que sería lo justo, claro. Porque acá estamos una persona que quiere resocializarse, claro. Y quiere reivindicar su comportamiento o presunto comportamiento ilícito que tuvo durante su vida, ¿no? Entonces eso es importante. La cárcel tiene que ser algo, reeducar y resocializar a la persona, no que la persona salga peor que antes, porque lo vemos, y ese es un tema también para analizarlo, claro. Y tiene muchas acepciones, muchas ópticas que podemos ir viendo. Bien. ¿Cuánto tiempo demora un juicio abreviado una vez admitido? Es decir, ¿cuánto demora en dictar la sentencia, ¿no? En el momento. En el momento que se homologa, ya ahí se cierra el acuerdo. En el momento que las tratativas ya se acordaron entre el Ministerio, lo homologa el magistrado y ya se cierra la pena, se concluye, ¿no? Que estamos hablando, y recordemos que el imputado queda con una causa. Claro. Queda con una causa, pero más beneficiosa. Claro. Sí, y no con el riesgo de tener una pena, ¿no? Claro, claro. Importante. Y, doctor De Micheli, ¿el juicio abreviado tiene lugar en delitos no graves o en todos los delitos? No, en todos los delitos. Todos los delitos. Puede ser graves, puede ser homicidio, puede ser, obviamente homicidio también. Pero todos, pero es muy difícil por lo general en los delitos más graves realizar un acuerdo abreviado, porque se hacen también, pero por lo general la pena no va a ser mucho más beneficiosa que lo que pueda tener en un juicio. O sea, si estratégicamente una persona tiene... Yo como abogado prefiero ir a juicio y no hacer un acuerdo en esos casos. Claro. Hay casos puntuales, hay casos que tienen una discrecionalidad para un magistrado distinta a otro y obviamente acá nos manejamos todo con prueba, ¿no? Claro. De acuerdo a la carga probatoria que haya con respecto a la persona que está detenida. La persona que está detenida y por buen comportamiento tiene la posibilidad de salir antes. ¿Eso cuánto se puede reducir el tiempo? No, es importante porque puede ser un tiempo aproximado de 1 año y medio, de una persona de... ¿El 2 por 1? El 2 por 1, después también tiene salidas laborales, a los 2/3 de la condena. O sea, ya puede, siempre y cuando se presente algún tipo de garantía laboral, se va haciendo proporcional, va saliendo una semana, va saliendo 2 semanas, 3 semanas, se va viendo, ¿no?, el comportamiento. También se tiene un control policial, porque también eso se verifica muchas veces la policía, dónde la persona sale a trabajar, cómo lo está desarrollando, si realmente existió la obra que se puso en marcha para que, bueno, la persona pueda disponer por lo menos de un dinero y tratar de mantener a su familia. Claro, seguro, porque estamos ante otro inconveniente, porque recordemos que todo es un daño colateral, porque la persona que está privada de su libertad está comprometido también, ¿quién? Su esposa, sus hijos, y no solamente, aparte de lo económico, en la parte también psicológica, porque los chicos tienen un pensamiento que va quedando, ver al padre detenido es un tema también importante, como para analizar. Que se tiene en cuenta. Los menores también. Claro. Muy importante. Bueno, lo importante es que mediante, de acuerdo a lo que estamos hablando de juicio abreviado, es mediante un acuerdo entre el imputado, el abogado defensor y el fiscal, que es el que interviene, es el fiscal, no el juez ahí, ¿verdad? El fiscal. El fiscal. Evita la etapa de un juicio oral. El desgaste, todo el desgaste. Exacto, todo el desgaste que lleva, digamos, el tema del juicio oral, la etapa del juicio oral. Lo que consulto es inevitable, no hablar de este tema. Bueno, ¿qué podés decir acerca de la acusación del fiscal Diego Luciani en el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner? Que nadie puede declarar en contra de sí mismo, jamás. Y eso que dijo el doctor Herbeta, por supuesto,
en relación a lo que tuvo que ver que un examen no lo apruebe, y estamos totalmente en lo cierto. Claro. No, la persona no tiene que probar, tiene que probar la fiscalía y el querellante en este caso, pero no la persona. O sea que es un disparate proporcional jurídico lo que está ocurriendo, no defendiendo a Cristina, pero sí en lo que tiene que ver con la mediatización y cómo está enfocado, porque no tiene que demostrar absolutamente nada, una persona no tiene que demostrar su inocencia. O sea, jurídicamente es improcedente esto. Es improcedente, por supuesto. Como la persona no está obligada a declarar, no está obligada a declarar en contra de sí mismo, no está obligada ni siquiera a decir la verdad. La verdad, por supuesto. Acá estamos cambiando los roles y acá tenemos un caso mediático y un caso jurídico, ¿no? Que son dos cuestiones. En lo que es la mediatización, bueno, y en lo que es la acusación. Pero todo, recordemos que el derecho se maneja con pruebas. Y la prueba está por el lado del Ministerio de la Acusación, o sea, el fiscal es el que debe probar. Claro. La persona que está detenida o que está procesada o que está imputada no tiene que probar absolutamente nada. Por eso recordemos que ahí se estaría violando las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia del imputado, los tratados internacionales, y todo lo que referencia a... Si no, digamos, vamos a volver a 400, 500, 600 años atrás y vamos a volver al proceso inquisitivo, directamente. Declarar, te esfuerzo que declares y hacer... No. De acuerdo a lo que hacía referencia recién, al ministro de la Corte santafesina, Herbeta, dijo, que el juicio contra Cristina se usará para enseñar cómo no debe ser un proceso penal. Dijo que estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. Alguien dice, para reafirmar esto, ¿no? En la Facultad de Derecho no pasaría la materia. Claro, por supuesto. Por supuesto. No pasa la materia porque no es lo jurídico, no es lo lógico, no es lo que está en el código, no pertenece a ningún tipo de situación jurídica. Nadie puede declarar en contra de sí misma y la persona no tiene que probar nada. Sí defenderse. Claro. Sí, eso es otra cuestión. Claro. Eso es otra cuestión. Claro. El defenderse, todos tenemos derecho a tener un abogado defensor, por supuesto, a que se nos respeten todas las garantías procedimentales, hasta a que se respeten los pactos internacionales y todo lo que tiene que ver con la ley de Santa Fe, en este caso, por el acuerdo, y en este caso lo de Cristina, que es un tema de nación, obviamente también, pero es importante no apresurarse a dar dictámenes, porque escuchamos, Marcelo, muchas veces, tiene que pagar, no tiene que pagar, tiene que hacer, y hay gente que no vio y no leyó y no tiene conocimiento de lo que es el expediente. Claro. Entonces es muy fácil. Sí. Es una cosa que hay que tener prudencia. Prudencia porque después puede ser el golpe duro para el que habló, y cómo lo dijo, de qué manera lo dijo, y en qué modo, porque estamos hablando de que Cristina es una persona inteligente, lo analizamos de muchos puntos de vista, y también sabe que una persona no puede inculparse ni a sí misma ni demostrar absolutamente nada. Doctor Leandro de Micheli, muchas gracias por estar acá en Línea Directa. Gracias, Marcelo, por la invitación. Saludos a la audiencia. Por favor. El tema que hablamos recién, el acuerdo de juicio abreviado. Vamos a hacer una pausa. Cuando nos reencontremos va a estar acá Adriana Torres, que es profesora en memoria celular, creadora de Sanar con la inteligencia de tus células, el tema desvalorización. Enseguida volvemos. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca 2031, Rosario, podología Armstrong@gmail.com. Doctora Daniela Montenegro, abogada,
especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341 156 245 578. Constelaciones familiares, consultas individuales, presencial y online, talleres grupales en forma presencial. Teresa Ramallo, WhatsApp 3402 50 35 27, Ciudad de Arroyo Seco. Facebook, Constelaciones Familiares, un arte de ayuda. Instagram, constelar_un_arte. Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de sahumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341 360 5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, estamos en vivo por Televisión Regional. Quien les habla, Marcelo Malvestiti, me acompaña Lara Farías de Sá, periodista, y también está en la producción del programa. Bueno, como dijimos en el bloque anterior, está con nosotros Adriana Torres, profesora en memoria celular, es creadora de Sanar con la inteligencia de tus células, el tema la desvalorización o desvalorización. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir de nuevo aquí a Línea Directa. Bueno, muchas gracias. Bueno, sobre el tema, la Real Academia Española señala que desvalorizar es quitar valor, desprestigiar, consideración, faltar la consideración a alguien, esto también es importante destacarlo. Y bueno, ¿cuál es la mirada desde memoria celular y por qué razones una persona no es valorada y por qué hay gente que no valora a los demás, ¿no? Bien, yo creo que primero cuando hablamos de valorización tenemos que entender esto que vos decías, ¿no? Desde la definición misma de lo que es ponerle valor a algo. Es como ponerle, si yo tengo un objeto, le pongo el precio. Entonces, como seres humanos también tenemos un valor y desde un lugar biológico nosotros tenemos, desde que el humano empezó a desplazarse, comenzó con los conflictos de la valoración y la desvalorización, desde el más y el menos. O sea, cuando yo valoro algo, digo es igual, es superior, es inferior. Ahora, ¿por qué? Porque creo que venimos a la vida de la mano de dos personas, generalmente, que son mamá y papá, y pasamos por la escuela de la vida y crecemos con un conocimiento de nosotros mismos y creemos que somos eso que dijeron que somos. Entonces, tenemos todo este aprendizaje hecho desde mamá, desde papá, desde los ancestros, desde nuestros educadores, desde las personas con las que nos hemos ido rodeando y obviamente a nivel celular estas improntas están totalmente guardadas. Entonces, nosotros llegamos a la vida diciendo quién somos. Y bueno, y desde el quién creemos que somos, que este es el conjunto de creencias, que nosotros muchas veces le llamamos el ego esto, ¿no? Ese conjunto de creencias, entonces nos ponemos en consideración de que valemos más o valemos menos. Y por lógica, esto también hace en la relación con el otro. El otro no le voy a dar el valor que realmente tiene, porque a veces darle al otro el valor que tiene, cuando la persona está carente de su propio valor, se siente menos. ¿Sí? O sea que esto tiene que ver con todo un conflicto realmente interesante. Y lo importante es saber también que la valoración no es solamente
imaginarnos una persona que está triste, que está decaída, que está con la autoestima baja, que no habla, que no participa. Muchas veces los conflictos de desvalorización se muestran en infinidad de conductas a lo largo de la vida. ¿Como cuáles, por ejemplo? Muchísimos. Por ejemplo, la reacción que tenemos frente a, bueno, hoy está muy puesto en tela de juicio, por ejemplo, porque sos mujer o porque sos varón. ¿Sí? La desvalorización desde el punto de vista de la reacción que tenemos frente a que el otro nos pida algo o nos sugiera algo o nos diga que lo que estamos haciendo está bien o que está mal. La desvalorización la vemos en situaciones, por ejemplo, porque uno se imagina a veces que la desvalorización es que te digan todo el tiempo vos no sabes nada, vos qué sabés, vos cállate la boca, pero a veces son muy sutiles las formas de desvalorización. Entonces de pronto nos vemos con una situación en donde reacciono porque mi jefe me pide algo o porque mi pareja me pide algo o porque mis hijos me reclaman cosas. Por ejemplo, el hijo reclama y la madre entra en crisis. Y el hijo está reclamando porque es hijo y la madre entra en crisis porque es su propio proceso de valoración. Entonces, hay muchas reacciones. Yo digo que así como el miedo es uno de los grandes componentes a través de los cuales la desvalorización está unida también al miedo y es uno de los grandes flagelos. Lo hablábamos hace minutos fuera de aire. Esto yo te decía que a veces me llama la atención gente que no valora al otro, ¿no? Que jamás le dice qué buenas habilidades tenés, qué bueno que sos en lo que haces, cuántas destrezas interesantes, qué bueno es lo que haces diariamente, tu compromiso con tu trabajo, con tu familia. Y a veces me pregunto esto, ¿por qué no hay esa valorización al otro, si es que realmente el otro es bueno en lo que hace? Claro, lo que pasa que para valorar, primero tengo que haber aprendido a valorarme. Entonces, venimos de la escuela de los padres, o sea, de la escuela en esta escuela de la vida pasamos por la escuela padres. Es mentira que los padres, creo que los padres son los verdaderos maestros que tenemos, y si hemos nosotros como padres aprendido a ser padres, es gracias a los que tenemos. Entonces aprendimos lo mejor y aprendemos lo peor. Después está por qué camino seguimos. ¿Seguimos por la misma línea o buscamos en ese conflicto de oposición diferenciarnos? Ahora, hay gente que no puede valorar al otro porque en el momento que valora al otro siente que se desmerece él. Entonces, si tiene un conflicto, vamos a suponer los dos, no soy periodista, pero vamos a suponer que los dos fuésemos periodistas o los dos fuésemos terapeutas. Estamos en igualdad de condiciones, estamos en el mismo territorio. Entonces, si yo no estoy bien asentada en mi propio proceso de valoración, cuando vos hagas algo positivo, yo o no te digo nada o no te valoro. Y en el ámbito de los padres es porque ¿quién va a valorar cuando no fue valorado? Entonces, muchas veces, y por eso yo le digo a la gente, vamos a sacar a los padres del paredón de las culpas. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer con el otro lo que no aprendió a hacer él. Entonces, y este es un punto muy importante, ¿qué le pedimos a nuestros padres que hagan por nosotros cuando ellos no lo recibieron, cuando ellos no lo tienen? Es muy difícil desde la materia dar lo que no tenemos. Entonces, ahí es cuando podemos atravesar nuestro propio proceso de desvalorización y reinventarnos, ¿sí?, nosotros mismos, y no desde el ego, sino desde un punto mucho más interesante, que es aprender a darnos un valor y no sobrevalorarnos, porque ese también es otro conflicto. Claro, sí, porque la desvalorización... El exceso, claro. Claro, imagínate que así como hay padres que, como no fueron valorados, después cuando tienen sus hijos dicen, no, yo a mi hijo lo voy a valorar, y están todo el tiempo dimensionándolo y dándole que esa criatura no sabe lo que es la frustración. La primera frustración que encuentra, cae. Claro, entonces, los extremos siempre son malos. Y en la desvalorización no siempre es una persona que uno se imagina a la que le pegan todo el tiempo. Hay muchas maneras de recibir y de darnos cuenta de la desvalorización, está con cosas muy sutiles de nuestras conductas a diario.
Hoy tenemos permanentemente, y lo hablamos esto muchas veces fuera de cámara, bueno, con gente especialista en el tema también, esto de la baja autoestima, y también juegan un rol importante los estados de ánimo, ¿no? Hoy los estados de ánimo implican el cuerpo, el lenguaje. Claro, porque tenemos un sistema que lo que está promoviendo es la desvalorización todo el tiempo. Exacto. Porque tenemos un sistema basado mediático y televisivo y todo, de los medios, las redes, en donde estamos todo el tiempo expuestos a ver quién pide más. Claro. Y en ese más es donde empezamos a hacer agua. Entonces, para eso es importante, por lo menos lo que trabajo desde Memoria Celular, desde mi escuela, es a formar personas autónomas en donde no necesiten la aprobación de los demás, pero no desde un lugar egoico, diciendo, a mí no me importa, yo no necesito que nadie me valore. No, desde un lugar donde no necesitamos que el otro nos venga a decir lo que ya sabemos que somos y tenemos. ¿Se entiende? Sí, es decir, sí. y donde dejemos de compararnos, porque la comparación, la competencia, todo eso son síntomas bien claros de la desvalorización. Hay un tema con esto de la baja autoestima, es que hay gente que dice, no soy nadie. Cuando alguien va a un taller que dictás, digamos, no sé si te ha ocurrido, pero digo, te pongo un ejemplo, cuando alguien dice, la verdad que yo no soy nadie, no puedo hacer nada, no... O sea, empiezan las creencias limitantes a veces, claro, a jugar un papel importante. ¿Qué se le dice a esa persona, ¿no? Que se desvaloriza propiamente? Sí, lo primero que nosotros en la escuela no es lo que le decimos, sino a dónde lo acompañamos para que pueda atravesar su proceso. Primero, quien dice yo no valgo nada o en algún aspecto cree que no vale, es porque justamente ahí está puesta su desvalorización intelectual, desvalorización motriz, desvalorización, qué sé yo, en sus aptitudes, en sus actitudes o en sus... Pero lo importante es saber que nosotros no somos lo que el otro dijo. Si el otro me hizo creer que yo no valgo, lo que tengo que aprender es que yo no soy lo que el otro me dijo, sino lo que yo me creí. Entonces, si yo sigo envuelta en esa creencia de que no valgo, obviamente voy llevando mi vida a un desastre total. Entonces, en cambio, cuando realmente me doy cuenta, che, ¿no será que yo soy mucho más de lo que me dijeron que era? ¿Qué puedo hacer para salir de este lugar? Y justamente lo que nosotros trabajamos es no solamente es la emoción, es esto, qué quedó guardado, qué archivo, qué registro quedó guardado de esta persona en este aspecto concreto. Suponte que llega a la consulta una mujer que es maltratada por su pareja, física, mental, o un hombre también maltratado por una mujer en aspecto físico, mental, emocional. Bueno, a ver, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Cuál es la raíz traumática de que vos podés tener una pareja que te puede maltratar y decir lo que quiera? Llegan personas con maltratos de hijos, claro. Pero no solamente la desvalorización está en el maltrato, ¿sí? O sea, está también en que, por ejemplo, personas que llegan a la terapia súper exigidas, que ya no dan más de tanto que trabajan, no dan más de buscar la satisfacción en un montón de cosas, no sé, la comida o claro, la bebida o las drogas. Sí, o sea, es tan amplio el abanico de la desvalorización que yo te puedo asegurar que podríamos estar hablando días y días de los múltiples factores y las múltiples acciones que hay atrás escondidas de la desvalorización. Sí, inclusive hay gente que se compara también con la otra, ¿no? Con otra persona. El hecho de que necesito compararme con otro porque no soy alguien, la persona que espero, digamos. Exacto, mira, te tiro ideas, celos. Claro. Celos, sentirme rechazada, abandonada, excluida. Tantas manifestaciones hay atrás de... Y esto habla de que hay un conflicto de desvalorización y que después lo termina recibiendo el cuerpo. Claro. En los músculos, en los huesos, en los problemas, no sé,
femeninos, en los partos, en el embarazo. Adriana, tenemos que cerrar, pero no me quiero olvidar de decir que del 20 al 23 de octubre se va a llevar a cabo un retiro vivencial en Capilla del Monte. Así es, en Capilla del Monte, un retiro vivencial. El tema justamente va a estar dando vueltas alrededor de la desvalorización para que las personas cuando vuelvan de ese retiro, vuelvan con algo que yo llamo la autonomía del ser. Puedan realmente volver a sus vidas autónomos, empoderados y puedan reconocer cuando de afuera algo intenta bajarles la actitud, ponerlos en una posición de desvalorización y que todos podamos estar no por encima del otro, sino con ese control total y absoluto de nuestra propia autonomía. Gracias por estar acá, muy amable. Gracias a vos. Adriana Torres, profesora en Memoria Celular, también pasó por Línea Directa. Vamos a hacer una pausa. Cuando nos reencontremos va a estar acá Andrés Chiarrello, que es especialista en comunicación política. Enseguida volvemos. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Instituto Argentino de Reflexología. Cursos, talleres, sesiones. Informes al teléfono 341-345-4346. Mitre 577, piso 4, oficina 2. Doctor Leandro de Micheli, abogado penalista. Urgencias penales las 24 horas. Batería Independencia 641, Ciudad de San Lorenzo. 03476 156 003 91. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. Bueno, muy bien, seguimos en Línea Directa. Tercer bloque del programa. Como lo anticipamos, está con nosotros Andrés Chiarrello, que es especialista en comunicación política, docente de la Universidad Abierta Interamericana, miembro de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por estar acá. Y un tema tan importante como este, que es la comunicación política. ¿Qué rol juega realmente la comunicación en el ámbito político? Es fundamental. No hay comunicación sin política, no hay política sin comunicación, dice Riorda, uno de los grandes maestros de la comunicación. Y hay que entender que tiene dos vertientes o dos pilares fundamentales. Uno tiene que ver con lo electoral. Lo electoral es la campaña, es lo rápido, donde tengo que comunicar mis ideas para llegar al gobierno, o sea, para que la gente me vote, para que ese electorado pueda tener una idea de ese político. Y después está la comunicación de gobierno, que es cuando llego al poder y tengo que comunicar lo que hago en la gestión. Y ese es el gran problema que tiene la gran mayoría, porque una cosa es estar en campaña, decir lo que voy a hacer, y otra cosa es estar en la gestión y dar respuesta al vecino, al ciudadano, ¿no? Andrés, yo pensaba días pasados, porque a veces falla mucho la comunicación en la política en la República Argentina. Y yo decía, sin una óptima comunicación, sin una comunicación que se baje concretamente, con toda la información, es como que la política se debilita. Totalmente, pero te corrijo, no es solo en Argentina, es en todos lados. En todos lados, si no hay una buena comunicación, vos fíjate lo que pasa en Latinoamérica. ¿Y qué pasa? Muchos quieren que la comunicación resuelva los problemas de la política, y no es así.
La política te tiene que dar la gestión, que tiene que ver con las políticas públicas. ¿Qué haces vos para darle solución a ese vecino que te pide que arregle determinada situación? Ahora, no se soluciona con comunicación, se soluciona con acciones. Y esas acciones después se comunican al electorado, al público, a la sociedad, digamos, ¿no? Yo decía esto porque, bueno, en reiteradas ocasiones se ha visto, se ha escuchado donde no se comunica bien, no se baja una buena información a la población y después eso trae confusión, ¿no? Y yo te pregunto, ¿por qué realmente no hay una óptima comunicación, principalmente a aquellas personas que están esperando a lo mejor una respuesta de la dirigencia política y siempre se queda con la duda, ¿no? Bueno, fundamental también dentro de los equipos tener especialistas en las áreas, porque ¿qué pasa? Si vos pones a cualquier persona que te maneje una campaña, a tu primo, a tu sobrino, gente que no está preparada para llevar adelante una campaña electoral o una comunicación de gobierno, pasa lo que pasa. Es decir, bueno, vos no tenés a alguien que esté acorde y que esté preparado para generar ese tipo de comunicación. O sea, tenés que profesionalizarte. Días pasados leía esto, lo que decís, que el gobernador de San Juan, lo que es Uñaca. Sí, creo que fue San Juan, realmente no recuerdo, pero bueno, había subido a muchos familiares, gente que le había dado la secretaría, todo. Eso tampoco está bien, porque digamos, la afinidad que se genera con familiares, amigos. Mirá, yo estuve en Salta hace poco y me decían que Urtubey, cuando gobernaba la provincia de Salta, tuvo serios problemas porque había adjudicado viviendas y cuando se empezaron a dar cuenta, eran todos familiares los que habían sido adjudicados, amigos de él y familiares. Entonces digo, eso también le hace muy mal a la política, ¿no? Desde el punto de vista de comunicación, de la ética. Por eso digo, no se dan buenos ejemplos, ¿no? No, bueno, eso tiene que ver con los valores y generalmente si vos armás equipos de trabajo, nosotros que vemos el tema a un nivel profesional, vos necesitas tener gente idónea. Entonces, ¿qué pasa? Vos en prensa tenés que tener un periodista, vos tenés que, en redes, alguien que sea community manager y te maneja las redes. Pero ¿qué pasa? Cuando vos empezás a poblar los lugares de la gestión, acá estamos hablando de un equipo, ¿no? Y sobre todo en gobierno, y poner familiares que no están a la altura, que no son idóneos, después tenés lo que tenés, los resultados, como tenemos hoy, una crisis política donde hay gente ocupando lugares que no está preparada para esos lugares, ¿me entiendes? Ah. Y si vos pones a alguien que no está preparado, te terminás perjudicando no solo a la sociedad, sino también vos mismo, porque ese es de parte de tu equipo que está ocupando un lugar y que no está a la altura de las circunstancias. Andrés, ¿qué pensás sobre la disociación entre la política y la sociedad? Bueno, nosotros estamos en crisis hace bastante, no es de ahora. Hay una crisis entre lo que tiene que ver la política y la sociedad. Y eso es algo que lo vemos todos. Vemos que la política, a veces generalmente se habla de la democracia, ¿no? Como que la democracia fracasó. No, la democracia no fracasó, sino la dirigencia política. Y acá es un mea culpa en toda la sociedad, de todo el arco político, donde no se le ha dado respuesta. Vos fijate hoy, a la altura que estamos, la cantidad de pobres que tenemos en la Argentina, la falta de un proyecto educativo y un proyecto productivo a largo plazo. Todo venimos haciendo, reparando, ¿viste? Los parches. Viene un gobierno, todo lo que hizo el anterior lo da por abajo, hace algo nuevo, y así son todos creadores. ¿Y qué pasa? Pasa lo que pasa hoy. Hoy tenemos una sociedad que está en convulsión permanente, y es más, la clase política tiene que entenderlo, cada vez hay menor tolerancia. Sí. El otro día leía sobre liderazgo y, bueno, el líder tiene que motivar, en realidad tiene que tener empatía, tiene que tener escucha con el otro. ¿Vos creés que se ha perdido el liderazgo en la política? Bueno, hay una crisis muy importante de liderazgo. Y eso que vos dijiste, el escucha. La escucha es fundamental, porque si vos no escuchás, bueno, parte del trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con la escucha activa, que tiene que ver con la opinión de la sociedad. Si vos no escuchás realmente a tu electorado, a la gente, al ciudadano, después terminás tomando decisiones que están disociadas, como dijiste vos, de las necesidades de este ciudadano y no tener respuesta efectiva. ¿Qué es tener respuesta efectiva? Es generar políticas públicas que permitan que el ciudadano esté mejor. ¿Vos para qué estás en política? La política tiene que ser una herramienta de transformación social que permita que la gente esté mejor. Y bueno, no está sucediendo. Esto de la escucha activa es estar presente, ¿no? Ante un otro o ante los otros, y a veces se nota hasta en la mirada, ¿no? de un determinado dirigente político, ¿no? Donde ni siquiera mira las necesidades que está planteando los vecinos, por ejemplo, ¿no? Bueno, vos lo podés ver quizás en algunas visitas, que el político va a visitar un barrio,
y está más pendiente en que se tiene que ir o en un llamado que está escuchando a la persona que fue a visitar. Entonces, eso también la gente lo ve, lo nota. Ya también hay cosas que vos podés disfrazar, pero llega un momento que hoy la sociedad empieza a ver la realidad política y lo que está pasando constantemente en los medios, en la situación, ¿no? Sí, seguro. ¿Estás de acuerdo, Andrés, con la alternancia en los cargos políticos o con la reelección? No, a ver, tiene que ver con la opinión que tenga la sociedad. La alternancia es buena y es sana, pero también el ciudadano es el que elige. Y no está mal que haya una reelección. Lo que no estoy de acuerdo es que haya una permanencia, gobiernos de 20, 30 años, como no es sano. Está bueno que haya una alternancia, pero sí que haya una reelección, que el político se pueda renovar, que ocupe otros lugares y que ingrese gente nueva, ¿no? Que haya un cambio generacional también, ¿no? Claro. Estás vinculado con Juntos por el Cambio. Bueno, ¿cómo analizás esta construcción de frentes que, bueno, no peronista, para gobernar la provincia y excluir al peronismo, ¿no? En la provincia de Santa Fe? Yo diría más que peronismo, kirchnerismo. Creo que el límite es el kirchnerismo, que es lo que ha cooptado hoy el Partido Justicialista. Vemos que un frente puede ser bueno siempre y cuando haya un programa de gobierno, ¿no? Porque si bien vos podés ganar una elección, pero después hay que gobernar y hay que dar respuesta. Y hay que ponerse de acuerdo, ojo, no solo desde los partidos políticos afines, sino también después, con un proyecto de gobierno, decir, bueno, ¿qué plataforma tiramos a 10 o 20 años y que sea respetado por los distintos signos políticos? ¿Entendés? Porque si haces política a largo plazo, teniendo en cuenta políticas de Estado. Si no, vivimos de parche en parche y depende de quién gobierne, vamos cambiando permanentemente la situación. Se están dando discusiones políticas, bueno, al punto tal de que, bueno, el socialismo no se sabe si va a incorporarse a la nueva coalición. No sé qué pensás, si el socialismo puede sumarse, puede estar con... Bueno, eso primero, obviamente, una decisión de la dirigencia del Partido Socialista. Yo creo que sería positivo porque han sido gobierno, sobre todo en Rosario han estado más de 30 años en el gobierno, han sido parte del gobierno provincial, tiene una dirigencia que conoce el Estado, que es importante, pero bueno, sí, vuelvo para atrás, tiene que haber un programa, tiene que decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en estos puntos y decir, ponernos de acuerdo y ver los valores de las coincidencias, que son muchas, y tratar de, bueno, disipar las disidencias, lo ideológico, decir, acá tenemos que mirar para adelante, tenemos que pensar en el vecino, cómo damos respuesta con todo lo que está pasando, con la educación, días sin clase, bueno, todo lo que vemos hoy, lo que es la seguridad también en la provincia, que es un desastre. Hay que hacer un trabajo realmente profundo y tiene que haber una dirigencia comprometida. Y cada vez la gente es más exigente, eso también tiene que entender la dirigencia política, que la gente cada vez más exigente, entonces hay que tratar de dar respuesta. Días pasados, vos sabés que estuvo en el programa Alejandro Bonalumi, que es periodista de economía, estuvo aquí en esta mesa, y hablábamos sobre el tema de que no hay un común acuerdo entre opositores y oficialistas, ¿no? Y decíamos esto de que mientras no se sienten a la mesa todos a definir qué país queremos, qué ciudad de Rosario queremos, qué provincia queremos, es imposible seguir, ¿no? Y en base a esto yo te pregunto, ¿qué pensás de esto de las agresiones verbales permanentes que hay, que eso le hace muy mal a la sociedad? Ya la gente está harta de escuchar, no escuchar propuestas, soluciones para la gente, para los vecinos, en este caso Rosario, y escuchar permanentemente esas agresiones verbales entre dirigentes políticos que, bueno, es un tema de nunca acabar, ¿no? Y que no se sientan nunca a la mesa a hablar firmemente sobre los problemas que tiene la ciudad de Rosario, por ejemplo. Bueno, primero creo que lo que vos planteaste, el tema de generar primero el mismo gobierno o oposición tiene que sentarse entre ellos. Vos fíjate hoy que tenés un gobierno que son una coalición, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, donde hay varios partidos políticos y no se ponen de acuerdo ellos mismos. Imagínate que menos se van a poner de acuerdo con la oposición o con el gobierno. Lo que está pasando hoy también en Juntos por el Cambio, las distintas miradas. A ver, primero tiene que haber un ordenamiento interno. Si no hay un ordenamiento interno, o sea, como decía la señora que estaba antes, si vos no estás bien vos, no podés dar hacia el otro. Entonces, sí, bueno, teniendo en cuenta también los interlocutores. Vos fíjate que el gobierno, es difícil ponerse de acuerdo con un gobierno que no se respetan ni entre ellos mismos, claro, no respetan los acuerdos. Porque cuando hablamos de política, la política también es consenso, como decís vos, es generar puntos en común para que la gente esté bien. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo, tiene que ver con una visión personal, con una versión egoísta, donde yo llevo agua para mi molino, para mi partido, para mi gente, pero en realidad lo que menos hacen es ocuparse de la sociedad que votó a ese dirigente para que le dé una respuesta. Andrés, por último, ¿qué aspiraciones políticas tenés?
Mirá, yo hace mucho que milito, hace 8 años que estoy participando Juntos por el Cambio. En este sentido, he sido gerente de ANSES, sí. Un organismo, la verdad, que muy grande y que me permitió trabajar la seguridad social. Vamos a ver el rol que tenga que ocupar o que el partido o el espacio me necesite. La verdad que, obvio, todos tenemos ambiciones, queremos hacer, pero también es no poner el carro delante del caballo, porque todos ponen los cargos. Sí, pero vamos a ver qué es lo que se resuelve a nivel colectivo para que uno pueda ocupar un lugar determinado y que sea digno para representar a la gente, ¿no? ¿Te ves como candidato a concejal o es prematuro? No, es prematuro, falta mucho y te vuelvo a repetir, tiene que ver con una cuestión colectiva y en el espacio donde estoy voy a acompañar. Gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos por invitarme. Andrés Chiarrello, entonces especialista en comunicación política, hablando diversidades, ¿no? De la política, bueno, el funcionamiento de la política, la comunicación, cómo se baja la comunicación, bueno, temas interesantes para desarrollar también aquí en Línea Directa para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos va a estar acá Lara Farías de Saa con su tema, hablando siempre sobre un tema determinado en su columna. Volvemos enseguida. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Cortinas de enrollar. Venta, reparación y colocación en sus diferentes características. Plásticas, de madera y aluminio. Motorizamos la cortina de tu hogar o de tu negocio. Vení a Juan Manuel de Rosas, esquina Viamonte, o comunícate al 341-662-8039 y al teléfono fijo 341-240-9600. Aquilea, el espacio que tu piel necesita. Variedad en tratamientos estéticos de la mano de profesionales especializados. Rueda, 1249, Planta Alta, Rosario. Contacto 341-334-7831. Búscanos en Facebook y en Instagram como @Aquilea Gabinete Integral. Biodanza promueve vivencias que modifican el organismo y la existencia. Proba una clase para renovar tu vida. Inscripción previa al 341-651-9509. Facebook Biodanza Carolina Piazzi. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Último bloque de Línea Directa, está con nosotros Lara Farías de Saa. ¿Cómo te va, Lara? Bien, ¿Cómo todo bien, estás? Marcelo. Bueno, todo el bien. tema es ley de etiquetado frontal. Exacto. Según la reglamentación de la ley de etiquetado frontal, a partir del 20 de agosto se empezó a impulsar, digamos, todos los alimentos y bebidas deben llevar una etiqueta informativa en la parte frontal, digamos, del envase, que donde brindan el detalle de exceso de grasa, de sodio, de azúcares. Por ejemplo, que diga exceso en azúcares, o si contiene cafeína, que diga evitar en niños. Para las grandes empresas el plazo es hasta fin de mes, digamos, y para las pequeñas pymes es hasta febrero del 2023. Esta norma está en los productos procesados y ultraprocesados, como el arroz, los fideos secos, las verduras y frutas que vienen envasadas, digamos, que se venden en los supermercados, y en la leche. En relación con la publicidad, esta ley prohíbe que haya animaciones que vayan dedicadas a niños y adolescentes, como antes veíamos tal vez en los cereales, que venía algún dibujito, algún famoso.
Eso va a estar prohibido, y también que tenga una información nutricional, digamos, aparte, o por ejemplo que diga rico en fibras. Eso no va a poder permitirse. Cuando se aplicó la ley, digamos que se dijeron que iban a aplicar la ley, se conoció que se presentaron 2.678 solicitudes para que haya una prórroga de esta implementación y solamente se aprobaron el 35%. Esta ley, aparte de dar el derecho a la alimentación saludable, también da el derecho a la información del producto que vamos a consumir. Digamos, esto se llevó a fin de que sepamos qué estamos, con qué nos vamos a encontrar a la hora de comprar X producto. Y la idea es que el Estado pueda corroborar que se implemente de manera correcta y que se cumplan los etiquetados en casi todos los productos que mencionábamos recién. Y también para las empresas y pymes que no cumplan con los etiquetados frontales, pasando el plazo que tienen previsto, se los puede multar, el Ministerio de Salud de la Nación los puede multar económicamente y también puede clausurar el establecimiento. Hasta el día de hoy, digamos, los supermercados más conocidos todavía no se han visto los productos con el etiquetado nuevo, tal vez porque todavía no han repuesto con los productos que se lanzaron, digamos, de la última producción. Hasta ahora no se ven en la góndola, digamos, así que esperemos que pronto se vea para que la gente que va a comprar pueda saber qué contiene el producto que va a consumir en su casa. Es un octógono que se visualiza en los productos, un octógono que está puesto allí y ahí tiene toda la información. Exacto, tiene solamente esta información, nada de dibujo, ni de colores, nada. Exacto. Así que esperemos que se cumpla para saber bien qué contiene lo que vamos a comprar y que nos va a alimentar. Bueno, contanos, Lara, entonces sobre el cierre del programa, ¿quién te viste también así? Gracias. Me viste Moda Marena, que está en San Martín 855, en Galería El Paseo, local 25, están en Instagram como @modamarena. Así que lo pueden encontrar ahí directamente. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por la participación gracias a vos. Y por el trabajo. Nos reencontramos la próxima semana. Muy amables.